Ya, chicos. Antes de iniciar, antes de iniciar, lo que quiero conversar con ustedes, todavía faltan algunos chicos que lleguen, creo que lleguen la mayoría. Camila. Ya. Ya, chicos, siguen ingresando. ¿Quién es Camila Johan? ¿Quién será Camila Johan? ¿Saben? ¿Saben quién es Camila Johan? Sí, sí. Camila Johan. Ya, chicos. Chicos, nuevamente estoy hablando que tienen que prender sus cámaras la gran mayoría. No veo sus cámaras. No veo sus cámaras. Para conversar, mientras que van llegando algunos chicos, vamos conversando. Ya. Iba a tomar la práctica ahorita, pero la idea que me detuve, ¿por qué? Porque estoy preocupado en el sentido de las tareas. Mira, acá estoy viendo varios chicos que están en el aula y no están cumpliendo con las tareas. Y como nos dice César, César después nos dice que sus padres encima todavía dicen, sí, sí están cumpliendo, todavía reclaman encima. Y hay variados, ¿ah? Por ejemplo, le pongo uno por uno, ¿ya? Los que están ya. Ya tienen que ver sus cámaras también ustedes, ya, Adriano, Samillán, tienen que ver ya, ya estamos ya prácticamente acabando el año. Ya, vamos acá. Adriano, te falta una tarea, te falta la tarea 4, pues está incompleto. Ah, y algo que también me preocupa, chicos. Es como, por ejemplo, ayer estaba revisando los trabajos. Me he puesto a revisar ayer. Los otros días los veo todo, pero ayer me he puesto a revisar ya así más profundamente. Chicos, yo la semana pasada yo hice, ¿qué tema hice? ¿Qué tema hice la semana pasada, chicos? Filosofía. Introducción a la Introducción a la filosofía. filosofía. A la filosofía. A la filosofía. Y dejé tarea de filosofía, yo dejé preguntas de filosofía. Dejé 3 conceptos de filosofía de diferentes autores y su mapa conceptual. Yo no sé por qué los alumnos me han hecho el tema 4, o sea, me han hecho epistemología, el tema que recién vamos a hacer hoy día.
O sea, eso quiere decir que no escuchan las clases ni las indicaciones. Tengo bastante, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 estudiantes que han hecho la tarea de epistemología. O sea, no saben en dónde están parados. Así de simple. Y les he puesto 0,5. ¿Por qué? Porque se supone que hay indicaciones en el aula. Yo les he dicho, hay indicaciones. ¿Cómo? Por lógica nada más. Hemos hablado de un tema y estás haciendo tarea de otro tema. O sea, yo quiero nada más que apliquen la lógica. No están aplicando la lógica. Hacen por hacer. Ah, no, ¿qué hemos hecho? Ya nos falta esa tarea, plum, lo hacemos. Se les ha mandado la tarea indicada. Es como, por ejemplo, te das un examen de admisión. Vas a responder unas preguntas y si tú haces otras, ¿valen tus preguntas o no valen tus preguntas? A ver qué dicen. ¿Valen o no valen, chicos? ¿Qué dicen? Respóndeme con audio. O sea, si tú vas a hacer un examen de admisión y si vas a responder otras preguntas, ¿tus preguntas valen o no valen? No vale. No valen, pues chicos. Entonces es algo ilógico que yo, por ejemplo, esté viendo y estén haciendo tareas. Incluso hay chicos que me han hecho, hay un alumno que me ha hecho hasta la tarea 6. No sé qué le ha pasado a ese alumno. ¿Qué tiene que ver hasta la tarea 6 que me haga si todavía no avanzamos? Todo tiene que ser escalonado, chicos. Yo no sé por qué hacen hasta la tarea 6. Se ha alocado el niño y lo ha hecho hasta la tarea 6. Entonces, eso tienen que tener cuidado. De eso tienen que tener cuidado. Si no tienen cuidado, lastimosamente están teniendo dificultades. Sí, sí, ya la dejé ingresar, hijas. No te preocupes, solamente como estaba hablando. Ya, vamos alumno por alumno. El alumno Adriano, que me está escuchando por ahí, le falta una tarea, la tarea 4, ¿no? La tarea 4. El alumno Arroyo, el alumno Arroyo está completo su tarea, pero se confundió, me hizo la tarea de epistemología. Arroyo, no sé en qué planeta habrá estado, que se ha confundido totalmente. El alumno Bruno solamente tiene una tarea. Bruno, que ya ahorita ingresó, tiene una tarea, solamente tiene la tarea 3. O sea, hoy ya le doy el informe a César y César estará llamando a sus casas seguro para que informe a su mamá. Capillo, Fresia, no sé si la tengo en el otro registro, no sé si habrá venido la semana pasada. Capillo, Fresia no tiene ninguna tarea. Carranza tiene solamente una tarea, la primera tarea. Sí, Cuadra, más bien disculpa que no te he podido dejar ingresar como estaba hablando. Carrera, Carrera tiene la tarea 1, la tarea 3 y la 5 que ha hecho de epistemología. O sea, le falta 2 tareas, le falta la tarea 2 y le falta la tarea 4. Carrera. Castro, le falta la última tarea. Chavarría, le falta la tarea 2. Chuquillanqui está todo completo, incluso se ha confundido de tarea también. Coveña, que había ingresado creo como 2. Coveña tiene solamente la tarea 2. De ahí le falta todas las tareas, como 4 tareas. Collantes tiene la tarea 4 y la tarea 5. Le falta tarea 1, 2 y 3. Cordero
tiene solamente la última tarea y todavía confundida porque no es la tarea que se ha dejado. Y ahí no ha hecho ninguna tarea. Cruces tiene todas las tareas, pero la última se ha confundido también. También en qué planeta estará Cruces. Cuadra tiene muy bien todas las tareas o correctas las tareas. Cubillas también muy bien correctas las tareas. Uno también muy bien todas las tareas correctas las tareas. Don Nacimiento, Vinicius no tienen ninguna tarea, ¿no? No tienen ninguna tarea. Ya, gracias chicas, ya voy a ponerlo ahí. Ya. Ferro tiene todas las tareas. Ingaluque también le falta la tarea 2, le falta la tarea 3 y la última tarea se ha confundido. Linian le falta la tarea 4 y la última tarea también me ha hecho epistemología, no tiene nada que ver. Malazque le falta la última tarea. Mansilla, 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 ¿dónde está Mansilla? Mansilla no tiene ninguna tarea, chicos. También mira Mansilla. No sé para qué están viniendo a clase ya si no van a hacer ninguna tarea. Manrique tampoco no tiene. Manrique, las dos últimas tareas también están ahí confundidas. Mejía tiene todo. Moreno no existe, creo, porque no hay ni en lista. Palomino le falta la segunda tarea. Pinedo está muy bien con todas sus tareas. Ramírez Lori también muy bien con todas sus tareas. Rodas le falta la cuarta tarea. Rodríguez, Valeria está muy bien. Rodríguez, Cristel también está muy bien. Romero, no, Romero, que todavía no viene a clase. Yair Romero le falta todas las tareas. La última tarea nada más ha cumplido y está equivocada. Samillán no tiene ninguna tarea tampoco. Sánchez le falta la segunda tarea y la última está confundida. Sandíbal tiene la tarea 2 y la tarea 3, y ahí no tiene las demás tareas. Le faltan 1, 2, 3, 4 tareas le faltan. Santa María también ya lo rectificó la última tarea. Senador, le falta la primera tarea, la tercera tarea y la última está confundida. Y ahí Ubius tiene la primera tarea y ahí no tiene ni más. Son 4 tareas, 5 tareas que no tienen. Vargas, Tamani, le falta la última tarea. Vázquez, Ramos, Selva está muy bien. La última tarea se confundió. Vilca, Ticona, le falta la primera tarea. Villanueva está muy bien, tiene todas las tareas. Villegas también muy bien, todas las tareas. Yexu, Diana no tiene ninguna tarea. No ha presentado ninguna tarea. Chinchay tiene todas las tareas. Cosíos todas las tareas. Huanchaco le falta la primera, segunda tarea y la última está confundida. Huertas le falta la última tarea. Jara le falta la tarea 4 y 5. Loli le falta la tarea 1 y 2. Marín le falta la tarea 2. Núñez le falta la tarea 1 y 5. Y ahí Pacheco está muy bien. Ramos Serna le falta la tarea 2. Valenzuela está bien. Y Boris Imán
le falta la tarea 1, le falta la tarea 3 y le falta la tarea 4. Miren chicos, ahorita me he demorado un poco de tiempo y les he mencionado uno por uno porque esto está grabado. O sea, para que cuando sus papás, ¿no? Sus papás le digan, particularmente le pregunten, ahí está grabado para mandarles el video a sus papás. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle? Lo que me dice César. César me dice que todavía los papás dicen, no, si mi hijo está cumpliendo todo. Chicos, el correo no se equivoca. Si mandan, su tarea tiene que estar ahí. Depende de cómo lo hayas mandado. Capaz lo está mandando en otro lugar, en otro lado. Senador, dime, senador. Profesor, buenos días. Yo sí mandé todas mis tareas, excepto por la última que me confundí. No están, no ha llegado, hijo. No están. ¿Les puedo mandar? Ayer he revisado, ayer he visto nuevamente y no está. Yo sí mandé. Por ejemplo, si lo vas a enviar, por eso te digo, reenvíalo. En reenviado sale la fecha del día que lo has enviado. Ya, entonces, listo. ¿Ya? Joaquín, no te falta nada a ti, hijo. Claro, a los que les falta la última, está bien. La idea, ¿saben cuál es, chicos? Es que ustedes a la mayoría de sus padres le están diciendo, ¿no? Que sí están cumpliendo las tareas y no están, hay varios que no están cumpliendo, ¿no? Entonces, hay varios que tienen que ser conscientes. Y esos casilleros, no, estos se llenan con 0,5. El bimestre pasado se ha estado llenando y hay varios chicos que han salido desaprobados en el salón. No solamente en mi curso, han salido en varios cursos. O sea, yo como le digo a César, ¿no? Como le digo a César, le digo, ya César, no te preocupes porque son los mismos alumnos de siempre. A los que yo conozco en otros salones son los mismos alumnos. ¿No? Entonces, para mí es la preocupación porque el papá no sabe la historia del alumno, porque el papá solamente lo deja al alumno que vaya al colegio y no sabe el historial de su hijo, cómo va en el colegio. Ahora que estamos en clases virtuales, el papá tiene que estar más, supuestamente, entre comillas, tiene que estar más enterado, pero no sé si estará enterado. Pues. Porque hay chicos que no están cumpliendo su tarea, entonces se supone lógico que todos los padres no están trabajando completamente, están en casa todo el día o se está trabajando remotamente. ¿Qué quiere decir? Se está trabajando desde casa. Y tiene que haber un grado de preocupación. A nosotros nos preocupa porque después ponemos las notas y después cuando ponemos, pero ¿por qué no se le exigió? ¿No? Hoy día yo le voy a dar la lista a César y a César se encargará de llamar a sus papás, de hablar con sus papás, ¿no? De hablar que se pongan, sobre todo ponerles en autos. Ponerles en autos, ¿por qué? Porque lastimosamente, ¿no? Lastimosamente no pueden estar dejando de cumplir su tarea. Más bien felicito a los muchachos, a las señoritas que cumplen sus tareas a caballería en todo y sobre todo están escuchando, ¿no? Algo que siempre les he dicho y los voy a decir, tú no puedes hacer una tarea de un tema que no has hecho. No puedes hacer, es algo ilógico. La semana pasada me han hecho 17 alumnos, me han hecho el tema de epistemología que recién lo vamos a ver hoy día. O sea, trabajan como robotitos. Haz esto, ya profesor, ya profesor. Están como robots nada más. Uno quiere que analicen, que piensen y no se ponen a pensar. Mira, han hecho, como robotitos han hecho la tarea de epistemología. Es ilógico. Yo no sé cómo, por lógica, yo digo, si no he hecho el tema, ¿por qué voy a hacer ese tema? Entonces, por eso le digo, hay chicos que yo sí verdaderamente felicito, hay chicos que felicito que en todo momento están atentos a las clases. Entonces, yo puedo pensar, mira, puedo pensar, no sé, no estoy diciendo que puedo pensar hipotéticamente que aquellos chicos que no
que no han escuchado bien o no han estado atentos, entonces no han estado en la clase. Solamente dejan prendido la cámara o dejan prendido la videollamada y se van por ahí a hacer cualquier cosa, están haciendo cualquier cosa ahí. Una cosa es estar atento y otra cosa es que estés ahí. Uno puede estar como robot ahí sentado en tu sitio y al final no haces nada. Entonces, es una preocupación. A mí me dejó mucho que pensar, ¿eh? No les voy a mentir, me dejó mucho que pensar. Entonces, yo les pido a los chicos que vayan conversando con sus papás, ¿no? Que vayan conversando con sus papás. Entonces, si vayan conversando con sus papás, para que después cuando el profesor César llame, después no haya confusión. Ahí me dice Vilca, yo sí mandé la primera tarea, hija, no, en mi correo no está. Si has mandado al correo, no sé, pero no está. Por eso les digo, la otra posición que hay, reenvíenlo. Si han mandado la tarea, entonces está ahí, está con fecha y todo. La reenviada que sale, sale con tu fecha pasada. ¿Me dejo entender? Entonces, no nos hagamos problemas, pues. Muchos me dicen, profesor, acá en el chat me dicen, profesor, yo le he mandado la tarea. Ya no se hagan problemas, reenvíenmela y ahí va a salir. Reenvíenla, no manden nueva tarea. Si mandan nueva tarea con nueva fecha, no vale. En cambio, si me la reenvían, ahí sale su fecha anterior. Entonces, hagan ese proceso y no se hagan problemas. Ahorita es lo que tenemos que buscar solución. Mira, me estoy tomando tiempo para explicarles y me estoy tomando tiempo para decirles que no eviten problemas. Eviten problemas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está ahí todo? Para comenzar, más bien, me disculpan los chicos que siempre cumplen y están escuchando ahorita una llamada de atención que no les corresponde a ustedes. Yo, como les digo, separen las cosas. Hay chicos que cumplen y los felicito muy bien, las tareas muy cumplidas, las tareas muy bien hechas en todo momento, pero hay chicos que no están cumpliendo. O sea, no están cumpliendo con sus actividades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Nos estamos viendo para ver el correo un ratito. Vamos de frente a la clase, ¿ya? No, ya no, pues hijo. No, ya no, Pamela, ya no, no voy a tomar la práctica ya. Ya no me da tiempo, hijo. Ya no me da tiempo. Sí, hija, sí. Sí, yo sé que algunos habían estudiado todo. Más bien la disculpa del caso, pero ustedes saben, ¿no? Ah, eso sí, yo no sé, pues, ¿no? O sea, no, no, ahorita no voy a poder tomar porque ya me ganó el tiempo. Ya. Primero he querido hablar con ustedes, hablar con ustedes porque es preocupante lo que está pasando. Pues no, pero lo más preocupante cualquiera dijera, ah, bacán, pues, ¿no? Qué chévere, ya no cumplo mi tarea normal, pues ya acepto, pues, pero no que le digan a su papá sí, y los papás todavía lo llaman al director, a César, lo llaman y le dicen que sí están cumpliendo las tareas, todo, que los profesores se equivocan. O sea, todavía nos encausan a nosotros. Ya, muy bien, chicos. La clase pasada nosotros hemos visto acerca de la filosofía, todo lo referente al mundo de la filosofía, ¿no? Chicos, ahorita ya no me manden chat, ¿ya? Porque si no corta el chat. Corto una vez porque no me interrumpen.
Ya no tengo chat, ya lo borré, ¿ya? Bloqueo la sesión porque no me está molestando. Ya, ahí está. El tema que vamos a ver es epistemología. ¿De qué trata la epistemología? Si bien sabemos nosotros, la epistemología es una de las disciplinas filosóficas que hemos visto en la clase pasada. O sea, es una de las disciplinas que van a ayudar a la filosofía, a tener un mejor conocimiento. A tener un mejor conocimiento en el sentido de qué? En el sentido de un mejor entendimiento. No solamente de una disciplina filosófica, sino hay varias disciplinas filosóficas, como por ejemplo, tenemos la axiología, la nociología, la ontología, antropología, y tenemos también la famosa epistemología. Miren, cuando yo te hablo de la epistemología, ¿de qué te hablo? Mira, por ejemplo, te pregunto ahí, ¿qué está haciendo este joven? A ver, ideas principales rapidito, chicos. Ya no vamos a pasar ni el video, nada. Ideas principales. ¿Qué está haciendo el joven? Experimentando. Experimentando. Experimentando, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Investigando sobre algo. Investigando sobre algo. Capaz me puedo imaginar, ¿no? Profesor, está buscando la vacuna del coronavirus. Ah, capaz me puedo imaginar algo, ¿no? Está buscando la vacuna del coronavirus. Ah, muy bien, ¿no? ¿Y puede ser algo para la sociedad? ¿Creen que al hacer eso puede ser algo para la sociedad, chicos? ¿Algo Sí. beneficioso? Sí, ¿no? Sí puede ser algo beneficioso porque estaría haciendo experimentos, que estos experimentos nos ayudarían a buscar alguna alternativa de solución. ¿Y quién es el que hace estos experimentos? ¿Quién es el que hace todas estas combinaciones de reactivos, todo? ¿A quién cómo se le llama a esa persona? Científico. Los científicos. Científicos, muy bien, los científicos, ¿no? Aquellas personas que tienen un grado superior de qué? De conocimiento. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, el tema que nosotros vamos a ver es la epistemología, pues chicos, y tiene que ver con la ciencia. Por eso, la etimología, etimológicamente viene de dos palabras griegas o dos voces griegas, episteme y logía. ¿Qué significa episteme? Saber por excelencia. Y logía o logos, ¿qué significa? Estudio o tratado. Mira, en conclusión, chicos, la epistemología es el estudio o el tratado del saber por excelencia. Mira, la epistemología etimológicamente es el estudio del saber por excelencia. Profesor, ¿cómo es que es el estudio del saber por excelencia? ¿Y qué se consideraba antiguamente el saber por excelencia? Ya se consideraba a conocimientos superiores, a conocimientos que nos brindaba la ciencia. Ese término de saber por excelencia es un término denominado antiguamente un término de dominio de las ciencias. Entonces, en pocas palabras, nosotros, ¿qué podemos decir? Que la epistemología es la disciplina filosófica que va a estar encargada del estudio de la ciencia. No solamente a ese estudio, sino a buscar la solución de diferentes problemas. Es por eso cuando nosotros decimos la ciencia es un conocimiento que te va a ayudar a buscar específicamente, ¿no? La solución de diferentes problemas. Alguno dirá, profesor, ¿cómo que la ciencia? Lógico, pues es como por ejemplo ahorita tenemos nosotros estamos pasando por la pandemia del COVID-19, ¿no? El COVID-19 es un problema ya netamente, un virus. ¿Qué están haciendo los científicos? Están investigando la cura o la vacuna
¿no? La vacuna que se va a hacer efectivo. Supuestamente a nuestro país tiene que estar llegando el primer semestre del próximo año, supuestamente. Eso está estipulado, ¿no? Si llega mucho antes, mejor todavía aún, pero está estipulado que el primer semestre se está llegando el primer lote de vacunas. Depende de las gestiones que se hagan. Ah, profesor, ¿y eso? ¿Y por qué? Porque la ciencia va avanzando y nosotros estamos en la etapa ahorita de pruebas. Ya están haciendo pruebas acá. O sea, las vacunas supuestamente ya están, pero recién están haciendo pruebas con seres humanos. Lo anterior que se ha dado los reactivos, se ha dado todo, ha funcionado con animales, como hacen siempre las pruebas, y ahora ya se está dando con seres humanos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si nosotros pasamos en ese sentido, esta epistemología es la que va a estudiar toda la cuestión de la ciencia. ¿Ok? Toda la cuestión de la ciencia. Miren, uy, me fui al último. Vamos aquí. Vamos a ver las funciones de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de funciones de la ciencia igual que la ciencia, igual que la psicología es una ciencia también, igual que la psicología pasa por 4 funciones fundamentales. Mira, 4 funciones fundamentales que van a permitir el normal desarrollo de sus conocimientos. Cuando yo te hablo, pasa por la función de descripción, explicación, predicción y aplicación. Escúchame acá y anda apuntando por ahí. Cuando yo te hablo de la función de descripción, la función de descripción que tiene la ciencia responde a la pregunta ¿qué es o cómo es? ¿Qué va a tratar de buscar esta descripción? Va a buscar describir las características del objeto o del problema. Es como, por ejemplo, te dice, un problema, por ejemplo, en psicología se planta la neurosis o la psicosis. Y en este término te dicen, ¿qué es la psicosis? ¿Qué es la psicosis? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que mencionan. ¿Qué es la psicosis? O cómo se da la psicosis. O sea, ¿qué está haciendo? Tú vas a tener que describir, la psicosis es un problema de la personalidad, es una alteración de la personalidad que causa mucho. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás describiendo las características del problema que se da. Entonces, esto de acá, de la descripción, nos va a permitir responder a la pregunta ¿qué es o cómo es? Y va a determinar las características del problema. Pasamos a la segunda función, que es la explicación. La explicación ya responde a la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿O cuáles son las causas? ¿Qué va a determinar? ¿Qué es lo que quieren buscar en la explicación? Quieren buscar las posibles causas del problema. O sea, de dónde se origina. Es como, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las causas de la psicosis? Quieren determinar por qué se da ese problema de la psicosis. ¿Cuáles son las causas de la psicosis? Por eso responde a la pregunta, ¿cuáles son las causas o el por qué? Acá está buscando un por qué. Y todo término o toda función fundamental de la ciencia es la explicación. Porque gracias a la explicación vamos a conocer las características, ¿no?, del problema. Vamos a la predicción. Cuando nosotros hablamos de la predicción, chicos, en la predicción estamos hablando específicamente de las posibles soluciones.
O sea, posibles soluciones en un futuro. Responde a la pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Qué significa el cómo será? Es como si yo te pregunto, ¿cómo será la conducta de o cómo serán los síntomas del COVID después de haber sido aplicado la vacuna? Eso es lo que quieren ahorita determinar. Están en un proceso de predicción. ¿Para qué? Para no equivocarse y para lanzar la vacuna a todos los países. La predicción es una posible solución. ¿Cómo será? ¿Cómo serán los síntomas del COVID después de aplicarse la vacuna? Ese es otro elemento que también utiliza la ciencia en su proceso de investigación. Y tenemos la aplicación. La aplicación ya viene a ser la ejecución del proyecto o la ejecución del problema a investigar. ¿Qué quiere decir la ejecución? Viene a ser ya la parte operativa. Es donde toda la descripción, toda la aplicación, toda la predicción la haces efectivo. O sea, la ejecución es cuando tú haces efectivo. Los que están haciendo ahorita en la prueba de COVID ya están haciendo efectivo poniendo las vacunas a quién, ¿no? A los seres humanos para ver, ¿no? Para ver cómo si está funcionando, va a funcionar o no funciona adecuadamente. Si ustedes saben, ya hay diferentes laboratorios, diferentes países, como 8 países que ya supuestamente han encontrado la vacuna. Entonces ahorita viene la prueba con seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las funciones de la ciencia. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Preguntas? Vamos a ver acerca de la epistemología, vamos a ver acerca de la investigación científica. Cuando nosotros hablamos de epistemología, estamos hablando de ciencia. Y si hablamos de ciencia, hablamos de investigación científica. O sea, el proyecto de investigación. Y si hablo de un proyecto de investigación, también hablo del método científico. Y el método científico para que se realice, mira, para que se realice el método científico, tiene que pasar por un proceso de datos. ¿Qué quiere decir? Tú para que hagas un proceso, un método científico, o mejor dicho, un proceso de investigación o un proyecto de investigación, tienes que pasar por una serie de datos. Como por ejemplo, ¿no? A ver, Cruces, dime. Profe, es que se le está quedando congelada la máquina cuando está explicando en la parte de ahorita, se está quedando congelado. ¿Se quedó No sé si me congelado? pasa a mí, sí, no sé si me pasa a mí nomás o a mis compañeros también. Sí, profesor. A Y ver, ve, y no entiendo algunas cosas cuando a ver explico. cómo va ahorita. ¿Ya está bien? Ahora, Sí, ahorita ya está bien, pero a veces pasa por momentos, digo, claro, como, Desde el principio. ajá, desde el principio se estaba congelando. así. Avíseme por momentos para detenerme, pues. Cosa que me detengo, hay momentitos que se va, es por la red debe estar mal ahorita. ¿Ya? Ya. Vamos a seguir. Entonces, esta investigación científica, chicos, pasa por 4 momentos. Mira, 4 momentos que señalamos. Por el problema, las hipótesis, la contrastación y el análisis de datos. ¿Qué significa? Ahorita lo voy a detallar uno por uno. Cuando yo te hablo del problema de investigación, ¿qué te hablo? O sea, este método científico o esta investigación científica, estamos hablando específicamente de un proyecto de investigación. O sea, cuando yo te hablo de un proyecto de investigación, te hablo de una tesis que se hace, por ejemplo, en las universidades. Esos son proyectos de investigación. No solamente en las universidades, en todo trabajo. Primero es un proyecto y después es un programa. Es como, por ejemplo, eh, vamos a imaginar, alguien quiere solucionar el problema de la violencia en el país,
Si alguien quiere solucionar el problema de la violencia, primero tiene que hacer su proyecto. O sea, todo el problema es la violencia en el país, pero ¿qué sistemas va a tocar para qué? Para que ese proyecto avance. Y por eso te digo, el proyecto tiene una serie de pasos. Y acá está. El primer problema, ¿cuál es? Determinar el problema que vas a investigar. Acá ya hemos determinado. ¿Y cómo determinas para buscar una posible solución? ¿Y cómo determinas eso? Mediante un diagnóstico situacional. ¿Qué significa un diagnóstico situacional? O sea, una especie de encuestas en primera instancia para saber qué posible problema está pasando esa sociedad. Es decir, es como, por ejemplo, si yo quiero investigar un problema donde en su salón de ustedes, yo quiero investigar un problema, yo no voy a decir, voy a estudiar el problema de drogas en el salón de cuarto año de secundaria. No, pues, primero tendría que hacer mi diagnóstico situacional. Y mi diagnóstico situacional no es otra cosa que una encuesta antes del proyecto, una encuesta. Y ahí determino cuál es el problema que tiene el salón de cuarto año. Vamos a imaginar, les doy las encuestas a ustedes y ustedes van a tener que responder. Después que yo hago la tabulación de esa encuesta, ahí determino, digo, ¿quién tiene mayor preponderancia en las respuestas? Tiene conflicto escolar. Entonces el problema del salón es más conflicto escolar. Entonces ese sería mi problema a investigar. Luego que ya tengo mi problema, yo voy a determinar mis hipótesis, o sea, mis posibles soluciones, las posibles soluciones que yo voy a tomar ante el problema que voy a tener. Si tengo problema, por ejemplo, en conflicto escolar, entonces voy a determinar que voy a disminuir el grado de conflicto que existen entre los estudiantes de cuarto año y secundario. O sea, voy a generar mis hipótesis que quiero a corto o largo plazo, ¿no? Depende del tiempo que voy a utilizar. Luego que tengo mis hipótesis, voy a hacer la contrastación de hipótesis. ¿Qué significa? Que mis hipótesis lo voy a contrastar, o sea, lo voy a comparar con los hechos de la realidad. Lo voy a comparar cómo se maneja, cómo se da. Y luego de todo eso voy a pasar por un proceso de análisis, voy a pasar por un proceso de encuestas, voy a pasar por un proceso de investigación, como se dice, investigar todos los datos necesarios. Y luego voy a hacer una encuesta también interna y de esa encuesta interna voy a sacar el análisis de datos. ¿Qué quiere decir el análisis de datos? Ya las respuestas a las preguntas netamente de mi problema a investigar. O sea, yo tengo un problema a investigar que es conflicto escolar. De ese conflicto escolar necesariamente voy a sacar un problema en sí. ¿No? Voy a sacar un problema en sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Y esto lo voy a hacer en este término. Mira, acá lo estoy sacando ya específicamente como si fuera de una tesis. Mira, primero voy a tener el plan, lo mismo, pero con otras palabras, para que me entiendan un poquito mejor, más de ser. Es lo mismo de lo anterior, pero con otras palabras. Primero voy a tener el planteamiento del problema, o sea, primero voy a tener el problema en sí. Luego me voy a plantear mis objetivos, qué es lo que quiero lograr. Luego voy a generar mis hipótesis, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi marco teórico. ¿Qué es el marco teórico, chicos? El marco teórico viene a ser toda la estructura de la tesis o toda la estructura del proyecto, toda la investigación. Ahí viene ya sus datos cualitativos, cuantitativos, ahí viene su explicación del tema, ahí viene, por ejemplo, si estoy haciendo de conducta escolar, viene a hablarse del tema de conflictos, viene a hablarse de tipos de conflictos, viene a hablarse de la escuela, o sea, tiene que hablarse de sus variables. Viene a haber una explicación total de las variables. En pocas palabras, en este marco teórico viene toda la estructura de todo el tema a investigar. O sea, es la parte muy importante de todo el esquema de una tesis. Y luego viene el famoso análisis de resultados. ¿Qué significa cuando tú vas a generar las hipótesis? Luego en base a las encuestas, vas a tabular las posibles respuestas que tengas en base a tu
proyecto de investigación. Y luego, al final, como punto final, vas a tener las famosas conclusiones. Todo proyecto de investigación tiene sus conclusiones. ¿Y de dónde salen estas conclusiones? Salen de las hipótesis. O sea, de las hipótesis salen las conclusiones. Si vamos a imaginar, si tú hablas, dices, vamos a disminuir, ¿no? Vamos a disminuir el 35% de los conflictos que hay en el salón. Entonces, la conclusión que será, se disminuyó el 35% de los conflictos escolares en el salón. O sea, ¿qué quiere decir? Una hipótesis cuando se arma, la conclusión va a ser casi similar, solamente vas a cambiar terminología. O sea, una hipótesis es cuando tú, ¿qué es lo que quieres solucionar? En cambio, la conclusión es lo que ya está solucionado. Por eso les digo, las conclusiones salen a partir de qué? De todo lo investigado, pero salen en relación a las propias hipótesis. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la clasificación de las ciencias. Mira acá, cuando nosotros hablamos de la clasificación de las ciencias, estamos hablando de las ciencias según su objeto de estudio y según sus funciones. Dos tipos de clasificaciones que se mencionan ahí. Cuando hablamos según su objeto de estudio, ahí se divide en dos tipos de ciencias, en las ciencias formales y las ciencias prácticas. No se olviden, dos tipos de ciencias, ciencias formales y ciencias prácticas. Las ciencias formales, chicos, son conocidas también como ciencias abstractas o también ideales. Acá tenemos a la lógica y a las matemáticas. O sea, son algo que no podemos ver, son las ciencias que no podemos ver. Yo veo un número, no veo un número. Ah, sí, profe, si lo escribo, sí, pero esa es otra cosa. Prácticamente la matemática y la lógica son entes abstractas ideales. Por eso se le denomina ciencias formales. En cambio, las ciencias prácticas o ciencias reales, o también llamadas ciencias concretas, son lo que nosotros hemos podido observar. Hemos podido observar en base a la investigación o en base a la vida diaria. Acá, por ejemplo, tenemos las ciencias naturales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las ciencias naturales, la biología, cuando tú haces una experimentación o haces algún estudio de la biología. Las ciencias sociales, el transcurso del tiempo, por ejemplo, la independencia de Perú, que ya vamos a llegar el próximo año al famoso bicentenario, ¿no? Las ciencias biológicas, todo acerca del sistema nervioso, y las ciencias físicas ya se refiere todo acerca de la física o la química. Son específicamente ciencias que se han ido desarrollando netamente en el tiempo y son más reales, ¿por qué? Porque se ha visto un cambio ahí. En cambio, por la ciencia por sus funciones. Cuando nosotros hablamos de la ciencia por sus funciones, chicos, estamos hablando específicamente a la ciencia de dos tipos. Las ciencias teóricas, que son específicamente teoría, como dice lo que encontramos en los libros. Ah, profesor, por ejemplo, ahí tenemos la física pura, la matemática pura. Tenemos los conceptos, las definiciones, la teoría, en pocas palabras la teoría. Es como, por ejemplo, ustedes en matemáticas. En sus diferentes cursos de matemáticas, estoy hablando de álgebra, geometría, trigonometría. Ustedes tienen es bastante práctico, sí, pero también tienen teoría. También es importante la teoría, porque tienes que saberte la teoría para después saber lo práctico. A eso se refiere la ciencia teórica, la física pura, la matemática pura, y todos los temas que nos den teoría. Por sus funciones también tenemos las ciencias prácticas. Mira, cuando nosotros vemos las ciencias prácticas tenemos la computación y la odontología. Prácticas, ¿por qué? Porque también hay aplicación, hay un tratamiento. La computación es más práctico, todo técnico. La odontología también. ¿Dónde aprendes más? ¿En teoría o en la práctica? Por eso los médicos, los odontólogos, ¿qué quieren estar más? ¿En clases o quieren estar más en clases de una universidad o quieren estar más en la práctica en un laboratorio? Es específicamente
en un, por ejemplo, en un centro dental, en este caso de odontología. Lógico que en un centro dental, porque vas aprendiendo más lo práctico. Igual un médico. Aquella persona que estudia medicina, a partir del primer ciclo, segundo ciclo, se está haciendo hacer sus prácticas profesionales. Ya se está dirigiendo ¿a dónde? Se está dirigiendo hacia los hospitales a hacer práctica profesional y muchas veces para más practicando que en clases. Y alguno dirá, profesor, que sí, y es mejor, sí, pero equilibrando sus tiempos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mira, las ciencias, según su objeto de estudio, se dividen en formales y en prácticas. Está la lógica y la matemática. Las ciencias prácticas son las más reales, las concretas. Las ciencias teóricas, pura teoría total. Y las ciencias prácticas, que es aplicación total. Esta es la división de las ciencias. Esa es la división de las ciencias que se hace en diferentes estamentos. Muy bien. Mira, cuando nosotros hablamos del conocimiento científico, estamos hablando de un conocimiento que es obtenido mediante el método científico. ¿Y significa para qué? Para adecuar todo sistema de investigación. ¿Qué características tiene este método científico? Mira, acá tienen las características. Esta característica del conocimiento científico, o llamado también ciencia, dice que es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque casi siempre es más real. Es basado en la realidad. A eso se dice, por eso se dice que es objetivo, es más real. Es metódico, utiliza métodos para llegar a su investigación. Esos métodos necesarios para llegar, es un proceso, es el caminito que tú vas a buscar para llegar a tu proceso investigativo. Es racional porque utilizas entes racionales para hacer todas las combinaciones en tu investigación. Es fundamentado porque la ciencia te explica todo. Por eso te digo, una de las características resaltantes o una de las finalidades resaltantes o funciones resaltantes de la ciencia es la explicación. ¿Qué significa con la explicación? Siempre te tratan de fundamentar ese sentido de la ciencia. Por eso se dice que es fundamentado. Es regional. ¿Qué decimos por regional? Solamente, y regional tiene que ver mucho con selectivo, solamente se basa a una acción. Es como, por ejemplo, si voy a investigar seres vivos, solamente me encargo de seres vivos. Y los seres vivos, ¿quién estudia? La biología. Por eso se dice que también que es selectivo. Y esta característica de selectivo es lo que diferencia a la ciencia con la filosofía. La filosofía es totalizadora, la filosofía estudia todo. En cambio, el conocimiento científico, ¿qué estudia? El conocimiento científico estudia solamente una parte, una región, una zona. Por eso se dice selectivo. Es como, por ejemplo, yo te digo, ¿qué estudia la biología? Seres vivos. ¿Qué estudia la botánica? Plantas. ¿Qué estudia la zoología? Animales. ¿Qué estudia la psicología? Procesos psíquicos y la conducta. O sea, todo es seleccionado. Por eso, esta es la gran diferencia de lo selectivo. ¿Con quién? Con la filosofía. No se olviden, la filosofía es totalizadora. En cambio, la ciencia es selectiva. Mira, acá dentro del conocimiento científico yo tengo que aprender a diferenciar lo que es una ley y una teoría. Una ley científica y una teoría científica. Cuando yo te hablo de la ley científica es la hipótesis, ¿no? La hipótesis que muchas veces es universal y va a predecir un hecho futuro. La ley, o sea, la ley es lo que se basa, esas hipótesis en qué se basan. En cambio, la teoría científica ya son predisposiciones generales que se habla acerca del fenómeno. Una vez que ya has investigado, una vez que has llegado a una conclusión, ya esa conclusión se vuelve una teoría. O sea, ya es algo aceptado. Primero, la ley científica, en base a la ley, se basa en los posibles hechos que vas a investigar. Vas a predecir qué posibles cambios puede haber.
En cambio, una teoría, en la teoría ya es la proposición general, o sea, es la conclusión final, es la explicación netamente de la realidad, es lo que tú vas a querer. Es como, por ejemplo, si yo te digo, eh, si te digo, vamos a imaginar, en el salón de cuarto año de secundaria se encontró que el 90% de estudiantes son depresivos. Se encontró que el 90% de estudiantes son depresivos. ¿Es ley científica o es teoría científica? A ver, Teoría, no. es teoría científica, porque ya está demostrando algo que ya tienen. Así esa teoría está equivocada, ya está demostrando algo que tienen, ¿no? ¿Cuándo sería ley? Ley sería cuando dirían vamos a mejorar el porcentaje de depresión de los alumnos de cuarto año de secundaria. Ahí sería ley. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la ley es las hipótesis favorablemente con la experiencia. O sea, las hipótesis que voy a manejar específicamente que me va a ayudar a predecir un fenómeno. En cambio, teoría ya es la conclusión final. La conclusión, lo que he logrado y lo que va a dar una explicación de ese fenómeno. ¿Ok? Diferencia en eso. Ley científica y teoría científica. Muy bien. Así como nosotros tenemos diferentes estudios de la ciencia también tiene sus teorías acerca de la ciencia. O sea, no solamente teorías, chicos, sino lo conocen como el famoso problema de la ciencia. El problema de la ciencia es conocido también por la aparición de diferentes doctrinas a nivel de la ciencia que dan una explicación acerca de la ciencia. Por ejemplo, acá tenemos la teoría del neopositivismo o empirismo lógico. Ese es un problema de la ciencia, o sea, diferentes doctrinas que aparecen explicando cómo utilizan esa ciencia. Y acá tenemos, por ejemplo, al neopositivismo o empirismo lógico. ¿Por quién fue propuesto este neopositivismo? Fue propuesto específicamente por el Círculo de Viena. El Círculo de Viena era un conjunto de representantes como Schill, Neural, Carnap, Ayer, ¿no? Ludwig Wittgenstein, que estudiaban ¿qué? Estudiaban específicamente a la ciencia. Pero ¿qué hablaban ellos? Ellos hablaban o qué planteaban ellos. Ellos planteaban un principio de verificación. ¿Qué significa un principio de verificación? De diferenciar entre las proposiciones, ¿no? Una diferenciación entre las proposiciones que había, o, en pocas palabras, de lo que estabas diciendo o de lo que no estabas diciendo. Por eso ellos sacan, estos estudiosos de acá sacan el famoso criterio de demarcación entre lo científico y no científico. O sea, cosas que te da la ciencia y cosas que no te da la ciencia. O sea, ellos hablaban de un proceso de verificación y hacían también el famoso criterio de demarcación. Vamos a marcar bien lo que la ciencia me dice y lo que la ciencia no me dice. Son cosas totalmente separadas. Separaban todo. Por eso nos hablan, ¿no? De un rechazo a la metafísica, o sea, creer en entes metafísicos, en Dios, en el mundo, en el alma. Ellos rechazaban totalmente eso, decían que la ciencia es algo que se puede contrastar, que se puede investigar. Y acá uno de los filósofos que sobresale es Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein sobresale en el sentido de que él lo conocen específicamente como uno de los estudiosos del análisis del lenguaje. Acuérdense, Ludwig Wittgenstein, análisis del lenguaje. ¿Qué quiere decir con análisis del lenguaje? Él va a buscar una actividad esclarecedora del lenguaje, una terminología más clara, o sea, va a mezclar circunstancias, ¿no? Para entender o esclarecer el lenguaje que tenemos nosotros. Por eso su teoría de él es el análisis del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. Acá está Ludwig Wittgenstein. Este señor es Ludwig Wittgenstein. Además, ¿qué quiere decir?
Ellos, para mejorar su teoría, usaron elementos, por ejemplo, de estudiosos anteriores como son Frege, no, Bertrand Russell, utilizaron para qué, como una manera unificada para tener conocimiento específicamente de la ciencia. Y estos son los que se denominan el neopositivismo o empirismo lógico. No se olviden, Círculo de Viena, y hablan del criterio de demarcación mediante un proceso de verificación. Es así que también tenemos otra doctrina. No, mira, esa es la primera doctrina que hemos visto, el neopositivismo. Pasamos a otra doctrina. La otra doctrina lo llamamos el famoso racionalismo crítico y ahí lo tenemos con el señor Karl Popper. Mira, ahí está su foto del señor Karl Popper. ¿Quién era Karl Popper? Era uno de los grandes estudiosos de la ciencia. Este señor Popper específicamente hizo, mira, sus obras acerca de la investigación científica. Hizo conjeturas y refutaciones a partir de qué? A partir de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de Popper, chicos, hablamos, por ejemplo, de uno de los grandes representantes del principio de la falsación. ¿Qué quiere decir el principio de la falsación? Escúchame acá. Cuando hablamos del principio de la falsación, dice que todos los conocimientos de la ciencia primero lo empiezan falseando. O sea, vas a decirlo, denominarlo como algo falso. ¿Para qué? Para que poquito a poquito vayas encadenando un caminito y ese caminito vayas encontrando las verdades posibles. O sea, primero lo comienzas falseando y después poquito a poquito vas encontrando el camino para llegar a una verdad, para llegar a conocimientos específicamente verificados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Rechazó la teoría de la inducción, nos menciona, ¿no? Él hace un rechazo a la teoría de la inducción. Este Karl Popper es uno de los grandes representantes de la ciencia que dejó incluso muchos conocimientos a representantes netamente latinoamericanos como Mario Bunge, ¿no? Sobre todo para que se logre luego también la famosa división de la ciencia, lo que vimos, los tipos de la ciencia, de tipos de ciencias formales y ciencias prácticas. Entonces, este señor, su principio general es el famoso falsacionismo, ¿no? Al cual lo conoce como la teoría del racionalismo crítico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Ya Sí, listo. sí. Me avisan cualquier cosa, respóndame pero para ver, porque pienso que a veces, como la regla está un poco mal, no vaya a ser que se vaya a borrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando del racionalismo de Karl Popper. ¿Cómo se llamaba el anterior? Neopositivismo. Mira, neopositivismo, donde sobresale el Ludwig Wittgenstein con análisis del lenguaje. Acá tenemos racionalismo crítico, donde sale quien Karl Popper con qué principio de falsación, ¿no? Y también tenemos al relativismo epistemológico. ¿Qué quiere decir con relativismo epistemológico? Escúchame acá. En esos tiempos también que se estudia la ciencia, tenemos a uno de los grandes pensadores del relativismo epistemológico. ¿Quién es Thomas Kuhn? ¿Qué quiere decir? Dice que la ciencia no es la misma ciencia, ¿no? Que la ciencia va cambiando, ¿no? Que la ciencia va cambiando por diferentes situaciones. Este señor Thomas Kuhn, que lo tenemos acá, él hace una obra llamada Revolución Coperniana, ¿no? Estudia las ideas de Copérnico, pero con otros enfoques. Además, también hace una estructura acerca de las revoluciones científicas, o sea, habla mucho de la ciencia. Pero ¿de qué habla? Que él no habla de una ciencia estática. Él dice que no hay una ciencia estática, sino la ciencia va cambiando conforme pasa el tiempo. Por eso él habla de un relativismo epistemológico. Por eso dice acá, las ciencias avanzan en función a los paradigmas, en función a los modelos. Paradigma es modelo, en función a los modelos sociales que van apareciendo. O sea, dice que la ciencia va avanzando en función de los tiempos. La ciencia de hoy no será la ciencia del mañana, ni la ciencia de hoy es la ciencia del ayer.
¿Me dejo entender? O sea, ¿qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, la ciencia va cambiando. Es igual, los estudios, por ejemplo, en la ciencia educativa, ya no son los mismos, ¿no? La ciencia educativa es lo que era ahora. Ahorita estamos en una época tecnológica, sí, pero en la época tecnológica no estamos este año solamente con la pandemia. La época tecnológica ya estamos aproximadamente hace 10 años, pero hace 10 años no se utilizaban las clases de esta manera prácticamente. No se utilizaban las clases de esta manera. Lo virtual, lo online ya existía, ya hay universidades online, ya hay clases online, ¿no? Que se da. Es como, por ejemplo, yo dicto en una universidad online desde hace 2 años. Entonces ya existía eso, pero no se daba con mayor preponderancia. Ahorita todos los colegios, todas las universidades, todos los institutos ¿no? que están haciendo clases remotas, están prácticamente utilizando el online. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya se daba. Ahora, ¿qué se está diciendo? Que conforme pase el tiempo, que se va a seguir utilizando. O sea, ¿qué quiere decir? La tecnología no va a ser solamente esto. Alguno dirá, profesor, pero lo directo es mejor. Sí, pero lo directo es mejor, pueden decir, se va a hacer clases presenciales cuando ya se reactive, pero también lo virtual no se va a dejar. Eso es lo que se está quedando, que no se deje lo virtual. Que ya también algunas veces se hagan clases virtuales en algún momento. Que se hagan clases virtuales, que se hagan clases particularmente para qué, para que los chicos también tengan una mejor preponderancia. Entonces, también se va a seguir utilizando. Esa es la perspectiva en lo que se ve. Y esto es lo que menciona este relativismo epistemológico, que la ciencia va avanzando en el tiempo. Incluso acá, en este relativismo epistemológico se habla de una presciencia anterior, hablan de una ciencia normal y hablan de una revolución de la ciencia. 3 momentos: presciencia, ciencia normal y revolución de la ciencia. La presciencia es lo antiguo, o sea, las investigaciones rudimentarias que se daban en la antigüedad, ¿no? Las rudimentarias que se daban para conocer algo, que se daban en los pueblos arcaicos, esa es la presciencia. La ciencia normal es la que tenemos ahora, la ciencia que vamos utilizando, ¿no? Que vamos a utilizar. Y la revolución de la ciencia es la ciencia del futuro, lo que va a ir cambiando. Eso es lo que nos menciona en el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. Vamos específicamente a la investigación científica. Mira, ¿qué hablamos en la investigación científica de Lakatos? En Lakatos él hablaba del término investigación científica. ¿Qué quiere decir? Del proceso o del proyecto de investigación que se va a utilizar para conocer nuevos temas sociales. Y estos temas sociales se busquen una alternativa de solución. ¿Qué es lo que hemos visto hace ratito? Lo que hemos visto hace ratito acerca de la tesis, acerca del método de investigación, acerca del método de investigación, acerca de la tesis que hemos visto específicamente, ¿no? Específicamente hemos visto acerca de ese tema. Entonces, hemos visto de un planteamiento del problema, hemos visto de un objetivo, de una hipótesis, y al final hemos terminado con una conclusión. Ese es un proyecto de investigación que se da acá, lo que dice la Cato, que nosotros tenemos que investigar nuestras sociedades o los problemas de nuestras sociedades paso a paso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscarle una solución. ¿Ok? Y ese es el fin único de una tesis o un proyecto de investigación que se da en las universidades. ¿Alguno me puede decir, profesor, que sí? Claro, lastimosamente en nuestro país no lo utilizamos de esa manera. Los países desarrollados sí lo utilizan. Casi siempre es necesario que tu proyecto de tesis tú lo apliques. Es como, por ejemplo, yo hice mi proyecto de tesis de la maestría, ¿no? Lo hice, por ejemplo, con mi colegio nacional, con el Ramón Castilla. Hice acerca de las conductas agresivas de los estudiantes de secundaria, ¿no? Hice la aplicación del sociograma, ¿no? En estudiantes de secundaria. Hice mi proyecto de investigación el año 2011.
No, 2011, 2012. Pues bien, ese proyecto de investigación se hizo, se presentó, salí con muy buena calificación, lo expuse, o sea, ¿qué hice? Hice la exposición, la explicación, todo el proyecto, todo ante un jurado, todo era muy bonito, se salió aprobado, listo, lo bonito, pues, ¿no? Listo. Pero el proyecto de investigación después yo lo hice efectivo. ¿Cuándo lo hice efectivo? Al año siguiente. Al año siguiente, la temática de mi proyecto yo lo hice efectivo con los estudiantes, mis talleres lo hice con los estudiantes de secundaria del colegio. Pedí permiso a dirección del colegio y lo hice efectivo durante 2 años, 3 años consecutivos. ¿Por qué lo paré? No, 3, hasta 4 años hice. ¿Y por qué lo paré ya? Porque se supone que los mismos chicos estaban dando vuelta en mi proyecto. Por ejemplo, había chicos que eran agresivos, que yo los tomé cuando estaban en tercer año de secundaria, y después los tenía también en el mismo proyecto cuando estaban en quinto año de secundaria. Entonces ya se estaba haciendo repetitivo. Y para que un proyecto no se haga repetitivo y canse y digan, ah, ya es lo mismo, entonces uno tiene que descansar, tiene que dejarlo de lado. O sea, después lo puedes tomar y reestructurar nuevamente. Yo lo dejé el 2016, 2017 lo dejé de hacer. Entonces, ¿pero qué se hizo? Se hizo efectivo. Esto es lo que dice la investigación científica, ¿no? De la CATO, que tú tus proyectos lo hagas efectivo. Es como muchos de sus padres son profesionales. Y pregúntenle ustedes a sus papás, papá, ¿dónde está tu tesis que hiciste para tu licenciatura o para tu maestría? Para que todo se hace tesis, ¿no? Pregúntenle dónde están. Capaz lo van a tener en su biblioteca bien interpretado. Pregúntale si lo utilizó, si lo hizo efectivo. Porque acá en Perú solamente la mayoría lo hace para lograr el grado académico. De ahí que logra el grado académico, pone su tesis, lo pone en su biblioteca y nunca más se sabe de la tesis. El hecho no es eso. Por eso les digo, la gran diferencia que nosotros tenemos con los países industrializados, con los países como desarrollados, que ellos sí es una obligación prácticamente que una tesis de investigación que lo realizan, lo hagan efectivo, lo hagan efectivo. Muy bien, a esto se refiere cuando hacemos investigación científica. Miren, y vamos a otro problema de la investigación, al anarquismo epistemológico. ¿Con quién es el representante? Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es el representante del anarquismo epistemológico. Miren, este Paul Feyerabend hizo una obra contra el método, crítica a la teoría empírica de las ciencias, o sea, hablaba de temas de ciencia. Pero Paul Feyerabend, por ejemplo, nos dice que es un anarquismo epistemológico. ¿Qué significa la anarquía? Ustedes, por historia, ese término no lo escuché en historia. ¿Qué significa anarquía? Caos. Caos. ¿Qué más? Conflicto. ¿Qué significa? Que en este tiempo habían diferentes científicos que sacaban, propugnaban su propia ciencia. Me dejo entender, entonces no solamente había un científico, habían varios científicos que hablaban de diferentes tipos de ciencia. Entonces se armaba todo un sistema que todo el mundo quería que su ciencia predomine, que su ciencia salga a la luz. Entonces se hacía como un conflicto. ¿Se acuerdan ustedes del anarquismo militar? ¿No? El anarquismo militar que sucedió después de la independencia del Perú. Ese anarquismo militar hubo un conflicto entre quién, entre militares. Todos los militares hacían golpe de Estado. Entonces se dio por diferentes militares, ¿no? Que se dio en la época republicana que hemos tenido. Igual acá, anarquismo epistemológico, se dan que muchos pensadores, o sea, comenzaban a que su ciencia propugne. Y esto es lo que decía Paul Feyerabend. Él planteaba que los avances de la ciencia se dan porque algunos científicos no se sometieron a determinadas normas metodológicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo hacía ciencia, que todo el mundo quería que su ciencia sobresalga y muchas veces no lo hacía de buena manera, capaz se equivocaban, pero seguían adelante. Por eso él saca el método. Se permite todo, todo vale. Se permite todo, todo vale. Es decir,
que particularmente todo lo que utilicen para la ciencia, todo va a ser positivo. Y cada persona que utilice va a seguir avanzando. A eso se llama un anarquismo epistemológico, conflictos entre la ciencia, que todos los pensadores querían que su ciencia sobresalga. ¿Y quién es el que analiza esta teoría? Paul Feyerabend, ¿no? Es así que esta teoría también nos marca un hito muy importante, donde quieren que toda la ciencia progrese, ¿no? ¿No? Y progrese. Y si tiene que progresar, dice, muchas veces tiene que dejar de cumplir normas. O sea, no hay un problema que si con tal que la ciencia progrese no cumpla normas. Es como, por ejemplo, en la investigación. Ahorita, ustedes, imagínense la cura del COVID. La cura del COVID, ¿no? Del COVID-19. Muchos científicos están haciendo los reactivos, están haciendo las combinaciones. ¿Y cómo va a salir una combinación perfecta? Van a ver cuando uno de los científicos diga, a ver, si le aplicamos esto, pero el otro le puede decir, pero no le echen mucho porque puede causar un problema, se supone. No, no, le echamos más cantidad. Rompen con las reglas que se tienen que utilizar. Y a veces al romper con las reglas, hacen que encuentren una verdadera cura. A eso se refiere esto, que muchas veces la ciencia para que progrese, para que avance, ¿no? No debe cumplir ciertas normas o ciertas reglas. Por eso decían, todo vale, todo se acepta. Cuando ustedes escuchen acerca de la ciencia, todo vale, todo se acepta, automáticamente se les viene a la mente anarquismo epistemológico. Pues bien, miren chicos, para recordar nada más, cuando nosotros hablamos del problema de la ciencia, estamos hablando de 5 doctrinas que salen. ¿Cuál es la primera doctrina? El neopositivismo, ¿no? El neopositivismo o positivismo lógico o empirismo lógico. ¿De quién? Del Círculo de Viena. ¿Quién sobresale? Ludwig Wittgenstein, con análisis del lenguaje. Y ahí tenemos el racionalismo crítico. ¿Quién es el racionalismo crítico? Karl Popper, con su teoría de la falsación, ¿no? Con su teoría de la falsación. De ahí tenemos al relativismo epistemológico. ¿Quién sobresale en el relativismo epistemológico? Thomas Kuhn. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia va avanzando conforme pasa el tiempo. La ciencia de hoy no es la ciencia del mañana, ni es la ciencia del ayer, sino todo avanza. Y ahí tenemos la investigación científica. ¿Con quién? Con Imre Lakatos, que siempre tiene que haber un proceso de investigación, ¿no? Para encontrar posibles soluciones a los problemas que tenemos en sociedad. Y de ahí tenemos el último, el anarquismo epistemológico, que este anarquismo epistemológico que dice que vale todo, ¿no? Todo vale, que se permite que hay un avance de la ciencia que para que siga avanzando se puede permitir o romper algunas normas, ¿no? ¿Con quién está defendido? Específicamente con Paul Feyerabend. Y eso sería todo acerca del tema de epistemología. Ahora recién entienden, seguro algunos que han hecho su tarea, recién entienden acerca de recién están entendiendo acerca de la tarea que han hecho algunos, ¿no? Que hablaban de Popper, que hablaban de Carnap, ¿no? Que le pedían la biografía, ¿no? Entonces recién se está entendiendo incluso de los tipos de la ciencia, etcétera, etcétera. Recién se está entendiendo esas cosas, ¿no? Un ratito, chicos, a ver acá, voy a buscar. Voy a buscar lo del. Vayan sacando su libro, ¿ya? Libro. Vayan sacando su libro, chicos. A ver. Ya, vayan el libro, chicos. Rápido que tenemos 10 minutos nada más.
Ya recién es esto, mira, ¿ven? Epistemología, página 278. ¿Ya están ubicados ahí? Sí, sí. ¿Ubicados, chicos, ya están? Sí. Listo, ya, entonces comenzamos. Ya, dice, el elemento que se busca en la experiencia es la experiencia. O sea, es la función más resaltante de la ciencia. ¿Se acuerdan que hemos visto finalidades y funciones? Es la más resaltante, Inteligencia. ¿no? Lo que busca en la experiencia es la explicación, la cual se sustenta en la pregunta ¿por qué? ¿Lo ubican? Responde la pregunta ¿por qué? Y determina las causas de las acciones, actividad o de los problemas, ¿no? Y determina las causas de los problemas. Vamos a la 2. Se basa siempre en la razón, el conocimiento que se basa siempre en la razón, el conocimiento que. ¿Qué tipo de conocimiento hemos visto? ¿Científico? Científico, muy bien. Que ayuda a mejorar los estudios brindados por la ciencia. Que ayuda a mejorar todo. El conocimiento científico siempre va a ayudar a mejorar todos los conocimientos que tenemos en la ciencia. 3. Las ciencias formales, es ahí, las ciencias formales que se ocupan de las relaciones abstractas. Es la lógica o matemática, ponen ahí, que se encargan de dar a entender cosas abstractas o ideales. Ideales, pónganle ahí. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Vamos a relacionar. A ver, relacionen. A ver, cantidad y extensión, ¿quién es? Ciencias matemáticas. Entonces sería B ahí. Procedimientos sistematizados. El método científico. Ahí sería la C. La sociedad, ciencias sociales. Y la epistemología estudia el conocimiento científico. ¿Cuál es la relación? B, C, D, A. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Listo, vamos a las 5. Sí. Muy bien, vamos a las 5. Principios, leyes, hipótesis y métodos. Camino u objetivo, método. Supuestos, hipótesis. Forman cuerpo de las ciencias, las leyes. Y son base o fundamentos, principios. O sea, ¿cuál es la relación? DCBA. DCBA. Muy bien, excelente. Vamos a las 6. Dice, relaciones. Las matemáticas, a ver, Ciencias formales. matemáticas, ciencias formales. Entonces, sería ciencias naturales, Biología. biología, ciencias humanas,
Historia. 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 Y ciencias prácticas, Busca la interpretación. busca la interpretación. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? BCAD. BCAD. Muy bien, listo. Vámonos a verdadero o falso. Dice, cuando se calcula la velocidad de una cápsula que volverá del espacio exterior a la atmósfera terrestre, la física hace una deducción. Cuando se calcula la velocidad de una cápsula que volverá del espacio exterior a la atmósfera, la física hace una deducción. ¿Verdadero o falso? Deducción. ¿Verdadero o falso? Falso. No, deducción. ¿Verdadero? Verdadero, ahí. Proceso que ayuda al apoyo científico es la observación. Proceso que ayuda y apoyo al método científico es la observación. Sí, pues es uno de los elementos de finalidad que se dan. Que gracias a la observación tú vas a conocer, por ejemplo, el estudio de campo, pues, ¿no? Cuando tú vas a investigar. Método que está vinculado con el conocimiento de las distintas etapas de los objetos en la sucesión cronológica. Es el histórico verdadero. La ciencia formal, esa es la lógica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, la lógica es una ciencia formal. Vamos a verdadero o falso. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es el objeto? Descripción. ¿Cómo es el objeto? ¿Verdadero o falso? Hablen, chicos, hablen. La descripción Verdadero. responde a la pregunta ¿cómo? Sí, pues chicos, responde a la pregunta ¿cómo y al qué? Entonces es verdadero. La descripción debe ser exacta, precisa y organizada. También. O sea, tú tienes que describir lo que ves, pues. Exacta se refiere a lo que vas a ver, pues. No puedes poner algo que tú piensas. Tiene que ser como tú lo has visto. Por eso se dice exacta, precisa y organizada. ¿La explicación se refiere a la información del suceso? No. La explicación viene a ser a saber las causas del suceso. Ahí sería falso. La explicación permite aumentar los conocimientos. Claro, pues gracias a la explicación tú vas a hacer más, vas a saber más conocimiento y vas a estar más preparado de algunas cosas. Vamos a la 9. El método hermenéutico es el estudio de la coherencia interna de los textos. La filología exágenes de los libros sagrados, sí, verdadero. Método hermenéutico es estudio de los textos antiguos, ¿no? El método socrático es la pregunta y respuesta, sí, el método que utilizó Sócrates, pues, preguntar y responder, lo que llaman el famoso método de la mayéutica. Una tesis es estudiada por el método experimental, claro, es vista por el método experimental. La epistemología estudia las ciencias. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Vamos acá. ¿Qué tipo de ciencias mencionamos acá? ¿Ciencias prácticas y ciencias? Formal. Vale. En la ciencia práctica está las ciencias naturales, las ciencias sociales. ¿Qué más tenemos acá? Las ciencias biológicas, las ciencias físicas o las ciencias humanas también. Las ciencias humanas. Acá es formales. En formal, ¿quién está? Lógica y Lógica, matemática. matemática. Y matemática. Muy bien. Nos vamos viendo acá. Vamos a hacer vamos a hacer. Mira, los fundamentos, las bases, las razones sobre las cuales proceden el estudio o la discusión se denominan principios. ¿Ya? Listo. Son 9:30 de la mañana, chicos. Vamos, ya van acabando esto ustedes. Acá está, para que lo pongan ahí, la técnica de la falsación. Van viendo ahí, ¿ya?
A ver, vamos a hacer un par más. A ver, vamos a ver. La acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, principio particular de cada una de ellas y llegar a un todo general. ¿Qué significa? Se denomina inducción, deducción, analítico, dialéctico, observación. O sea, de la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones, experiencias particulares, o sea, de lo particular a lo general. ¿Quién es? La inducción, deducción, analítico, dialéctico. Dialéctico es cuando va por el tiempo. Chicos, cuando hablamos de deducción, hablamos del todo a las partes. Cuando hablamos de inducción, hablamos de las partes al todo. Entonces, ¿cuál sería ahí? Inducción. Inducción. Acá vamos, capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar o en cualquier persona como pilar fundamental del método científico es la falsación, repetición, causalidad, reproductibilidad o correlación. Es la famosa reproductibilidad. ¿Ya? Acá, método científico que estudia los textos sagrados, los textos antiguos, la coherencia de las normas. Ya lo hemos visto hace ratito, el método hermenéutico. Mediante el método que analiza la trayectoria concreta de la teoría en diferentes periodos de la vida, el método dialéctico a través del tiempo. Método, ciencia, su método y su filosofía. ¿Quién lo estudia? Esa es una obra, ciencia, su método, es una obra científica. ¿Quién lo hace? Este señor, Mario Bunge, el argentino. Mario Bunge. Proceso por el cual señalamos que las cualidades de las cosas es un elemento de la estructura de la ciencia. Señalamos las cualidades de las cosas. Descripción. Descripción. Ciencia que busca las causas y consecuencias de los fenómenos. ¿Cuál es el que busca las causas y consecuencias de los fenómenos? La que les he dicho. La explicación. No se pueden olvidar, la explicación es la más resaltante dentro del mundo científico. La química es una ciencia. La química. Fáctica física. Fáctica física. Y mira, y acabamos con la 20. Indiquen la ciencia por ser abstracta y simbólica. Abstracta y simbólica. ¿Cuál es? Lógica. 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 La lógica. Muy bien, excelente. Y hacen recién la tarea domiciliaria número 5. Ahora recién están haciendo. Profesor, te doy una última alternativa. Profesor, ¿y qué hago? Tú haces esta tarea de acá, la 5. Profesor, ¿y si yo ya la he hecho, qué voy a hacer? Supuestamente, ¿qué tarea no has hecho? La anterior. Entonces te estoy dando la oportunidad que lo hagas al revés, nada más hasta la próxima clase. O sea, si tú ya le has hecho las 5, o sea, la epistemología, ya no la vas a hacer, pues, no vas a repetir, entonces, pero te faltó entonces la tarea anterior. ¿Cuál fue la tarea anterior? Acerca de la tarea de la filosofía. Hazlo y ponlo ahí, profesor, disculpe, no hice la tarea, no, me equivoqué de tarea, o pon tu encabezado, cosa que yo me voy a dar cuenta, lo leo y lo pongo ahí. Por favor, chicos, preséntenme los trabajos y las tareas en su momento indicado. Estamos en la última etapa, nos faltan 2 semanas de clase más, ¿no? 2 semanas de clase más, viene el repaso y viene el examen. Estamos acabando prácticamente el 16. No, prácticamente nos faltan 3, 4 semanas todavía, pero vayan viendo que ya estamos sacando casi todas las notas. Ustedes saben que acaba el bimestre automáticamente, ya no tenemos nada que ver. Yo les he dicho, es como por ejemplo, yo acabo el bimestre el viernes. El viernes 17, 16 creo que acabo el bimestre de octubre. Ese mismo viernes yo me dedico a revisar todo y el sábado estoy mandando mis notas de una vez. O sea, no doy tiempo para qué, para que puedan esto. Yo automáticamente mando mis notas porque el lunes comenzamos una nueva semana. Entonces, chicos, espero que hayamos